Vamos a ir, hermanos, ahí a la palabra de Dios inmediatamente, hermanos, para aprovechar bien el tiempo. Déjenme les digo, el pasaje está en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Y vamos a estar hablando, hermanos, del tema: cuídate de no olvidarte de Dios. Dice ahí en el versículo 12, le voy a dar lectura y luego oramos, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, donde nadie, Señor, nadie puede permanecer de pie, Señor, porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará ante ti. Ahora te pedimos, Señor, que nos des de tu palabra, que podamos ver, Señor, en nuestra vida tu poder obrando en nosotros, Señor. Te pedimos también que cuides nuestro corazón de no alejarse de ti, Señor. Que nos cuides de no olvidarnos de ti, Señor. No permitas nunca que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y ayúdanos, Señor, a cuidarnos nosotros mismos de no olvidarnos de ti y de todas las maravillas que has hecho ya en nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea para nuestra alma un refrigerio. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por sus oraciones, hermanos. Un ministerio de predicación solo se sostiene a través de la oración. Y yo sé que ustedes se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Para orar. Amén. Por la palabra de Dios que ustedes reciben y que yo recibo también, hermanos. Muy bien. Vamos a hablar acerca de cuidarnos, de no olvidarnos de Dios. Dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es un dicho que muchos utilizan. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y al pueblo de Israel le fue mandado por decreto de Dios que conmemorara todos los poderosos hechos que Dios había hecho con ellos, tanto en Egipto como cuando los sacó de ahí, y también cuando estaban en el desierto, porque Dios no los dejó morir. Ellos hubieran muerto en el desierto si no tuvieran un Dios. Pero ellos sobrevivieron porque tenían un Dios que los alimentó con el maná, que les dio de beber de la roca, que endulzó las aguas amargas de Mara. Y todos los grandes prodigios que hizo cuando los hizo cruzar por el río Jordán. Les dijo que pusieran ahí 12 piedras para memoria, para que recordaran todos los hechos que Dios había hecho con su pueblo.
Por esto Dios les manda siempre acordarse de las grandes cosas que Dios hizo en la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, hay algunas cosas que causaron que paulatinamente el pueblo de Israel se endureciera y se fuera olvidando de su Dios, precisamente porque no recordaban lo que Dios había hecho ya con sus antepasados, con sus padres y con ellos mismos, y no lo creían. Poco a poco su corazón se fue endureciendo y se fueron olvidando de Dios. Por eso Dios les decía: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y una de las cosas, hermanos, que hicieron que se olvidaran de Dios fueron la abundancia de bienes. Esa es una. Otra, los dioses ajenos, la ingratitud hacia Dios y la ausencia de su palabra. Eran las cosas que, según este pasaje, ocurrieron con el pueblo de Israel, por lo que se fueron olvidando de su Dios. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel fue olvidándose de su historia, una historia llena de los milagros poderosos de Dios. Entonces batallaron durante muchos siglos, hermanos, por haberse olvidado de su Dios. Batallaron mucho, porque Dios se airaba contra ellos, porque no se acordaban de las grandes maravillas, porque no honraban a su Dios, porque pecaban deliberadamente contra Él y no se arrepentían y tenían un corazón endurecido. Y por eso ellos, hermanos, al olvidarse de la historia llena de milagros del pueblo de Israel, fueron olvidándose de Dios, y Dios se fue ausentando de sus vidas. Entonces, hermanos, quisiera esta noche que habláramos de 4 cosas, si Dios nos ayuda y nos permite. Y una de ellas es que vamos a hablar de aquel que no debe ser olvidado. Según el texto, el que no debe ser olvidado es Jehová, nuestro Dios. También quisiera que habláramos de la persona susceptible a olvidar a Jehová. ¿Quién es esa persona? Nosotros, el creyente. También me gustaría, hermanos, que habláramos acerca de las causas que motivan este olvido en el que nuestra mente se ausenta de Dios. Cada una de las causas, hermanos, me gustaría mencionarlas, que no son muchas, ¿verdad? Son algunas cuantas. Y la última, hermanos, el cuidado que uno mismo debe tener de no olvidar a Jehová. Cada uno, hermanos, debe tener un cuidado especial de no olvidar a Jehová. Esperemos, hermanos, que Dios nos ayude, y que Dios sea quien nos hable, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de el que no debe ser olvidado. ¿Quién es? Es Dios. La persona que no debe ser olvidada en nuestra vida es Dios. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios memorable. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestro Dios si ha hecho tantas cosas grandes en nuestra vida? Es un Dios que es prácticamente imposible de que lo olvidemos o de que lo borremos de nuestra memoria, porque ha hecho cosas grandes. Si nosotros recordamos, hermanos, a las personas que hicieron algo grande aquí en esta tierra, o recordamos a las personas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida y que hicieron algo bueno para nosotros, hermanos, y no nos olvidamos de ellos. Pero el hombre tiene la tendencia a olvidarse de Dios. Y todo esto, hermanos, tiene una explicación que ahorita me gustaría que lo viéramos. Nuestro Dios, hermanos, si nosotros vemos a nuestro Dios tal como se muestra en su palabra,
nos vamos a quedar sorprendidos. Lo vamos a conocer cada vez más a nuestro Dios. Y vamos a ver todo lo que ha hecho aquí en la tierra. Lo que ha hecho con su pueblo Israel. Lo vamos a ir viendo. Cómo, si nosotros, estoy hablando de cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios. Empezamos a ver todas las maravillas que el Señor hizo con su pueblo Israel. Hasta la culminación de la obra más grande que Dios hizo, que fue la salvación a través del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, podemos conocerle. Como hijos de Dios, si nosotros leemos su palabra y vamos viendo las grandes maravillas que Dios hizo con su pueblo, vamos a ir viendo también lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que quizás ni siquiera nos dimos cuenta. Y también vamos a ver con más claridad lo que Dios va a ir haciendo en nuestra vida, lo que está haciendo ahorita en la actualidad. Lo vamos a ver de una manera más clara, porque vamos a ver y vamos a conocer a nuestro Dios, cómo es que Él actúa en la vida de sus hijos. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un hacedor de milagros, de maravillas, sanador, dador de la vida, misericordioso. Gloria a Dios. Y nosotros estamos conociéndolo, hermanos. Hay grandes cosas que han pasado en nuestra vida, hermanos, que quizás no consideremos o que no lo estemos considerando. Pero pidámosle a nuestro Dios, roguémosle que abra nuestros ojos para que podamos ver cada día los milagros de Dios, que no son de acuerdo a nuestra vista carnal, sino son de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando tú ves a tus hijos pasar por enfrente de ti, puedes ver los milagros de Dios. Amén. Cuando tú ves a tu familia al lado tuyo y cumplir un año más junto con ellos, puedes ver los milagros de Dios. Cuando te despiertas en la mañana, cuando tú ves que Dios te da la oportunidad y las fuerzas de levantarte para trabajar, tú ves los milagros de Dios. Amén, amén. Entonces, cuando tú le conoces más y más, hermanos, tú vas viendo a ese Dios que no debemos olvidar, que debe estar presente en nuestra vida, en nuestro corazón, día con día, hermanos. Ese Dios es un Dios personal. Es un Dios personal que nos conoce por nuestro propio nombre. Él sabe cómo te llamas. Dios te va a llamar por un nombre allá en el cielo, pero Él te conoce, sabe quién eres, sabe cuál es tu nombre, y Él te llama por tu propio nombre. Amén. Te llamó a la salvación. Cuando te llamó a la salvación, quizás no lo escuchaste con claridad con estos oídos de carne, pero tu corazón ardiente te decía que tu Señor te estaba llamando a algo muy grande, que es la salvación en Cristo. Amén, amén. Entonces, hermanos, ese Dios nos conoce y es veraz en el cumplimiento de sus grandes promesas. Vamos ahí a Deuteronomio, hermanos, 6:10, para ver el contexto de lo que estamos viendo, donde dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría. Está hablando, hermanos, de una promesa. Está hablando que Él le había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob que los iba a introducir a una tierra, a sus descendientes. Y ellos, esos descendientes, a esos descendientes les estaba hablando. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que Dios le hace una promesa personal primero a Abraham. Amén, amén. Dios le llamó a Abraham por su nombre. Amén. Así Dios te llamó a ti por tu nombre. Él te conoce. Te conoce. Y gracias a Dios porque te conoce. Y me conoce a mí. Gracias a Dios porque, hermanos, si Dios no nos conociera, aunque Él sabe todas las cosas y sabe quién es cada persona en el mundo, porque dice su palabra incluso que todas las almas le pertenecen a Él. Todas las almas, aún los impíos, Amén. le pertenecen a Dios. Aunque ellos vayan a perderse y no quieran nada con Dios, le pertenecen a Él.
aunque Él sepa cada cosa de la vida de cada persona, hermanos, aún así, Dios no los conoce a ellos, porque ellos no lo conocen a Él. No hay una relación personal. Es lo que te salva a ti, tu comunión con Dios. Amén. No te salva solo una oración que hiciste alguna vez. No te salva el hecho de venir a la iglesia. No te salva el hecho de abrir la Biblia para leerla. Eso no te salva, esas son obras. Obras que vienen del Espíritu Santo y que son generadas en tu corazón para que tú las hagas para tu Señor. Eso no es lo que te salva. Las obras no salvan. Lo que te salva es tu comunión con el Señor y que Él te conozca. Amén. Entonces, hermanos, ese Dios personal, Abraham, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios de fantasmas, Dios es un Dios de vivos. Amén, Es tu amén. Dios y es mi Dios. De ese Dios estamos hablando ahorita, hermanos. Ese es el Dios que nunca se olvida de nosotros y que nosotros no debemos olvidar jamás, ni un día de nuestra vida. Ese Dios también, hermanos, que no debemos olvidar, es el Dios de su pueblo. Es un Dios personal, porque es un Dios que se relaciona contigo. Amén. Es un Dios con el que puedes hablar todos los días, Gloria a Dios. en el que te puedes encomendar día con día. Amén. Pero es el Dios también de su pueblo, es el Dios del pueblo de Israel y es el Dios de su pueblo, la iglesia. Amén. Deuteronomio 6:15, hermanos. Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dice, en medio de ti está. Está hablando del pueblo de Israel. Dios está en medio de su pueblo. Él habita en medio de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel y de las alabanzas de su pueblo, la iglesia, Gloria que a somos Dios. nosotros. Dice su palabra que Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Él está aquí, hermanos, ahorita. Gloria a Dios. Él es el Dios de su pueblo. Es un Dios personal, pero también es el Dios de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo olvidarnos del Dios de su pueblo? Cuando nosotros vemos, hermanos, que el Señor actúa en la vida de nuestros hermanos, eso es aliento para nuestra vida. Amén. Nosotros podemos ver que Dios actúa en nuestra vida, pero si fuéramos nosotros, hermanos, solitarios y nunca conviviéramos con la iglesia del Señor, no nos daríamos cuenta que Dios también actúa en la vida de otros hermanos. Y eso, hermanos, es gran aliento para nosotros, porque aun cuando nosotros no estemos o consideremos tal vez, hermanos, que ahorita estamos estancados porque no vemos la mano de Dios en nuestra vida de una forma especial como la veíamos antes. Pero, hermanos, Dios es misericordioso. Si Él ya tuvo misericordia de Dios una vez, la va a volver a tener. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Amén. Y si en este momento Él nos tiene así, diciendo, espérate, voy a trabajar en tu vida, voy a hacerte crecer, y aprende a estar en silencio delante de la presencia de Dios. Y de esa manera, hermanos, aun cuando sientas ese estancamiento en el que no ves que la mano de Dios actúa, tú puedes ver la mano de Dios obrando en la vida de los hermanos. Y eso es aliento para todos, hermanos. En las acciones de gracias, hermanos, es una gran oportunidad para que tú testifiques Amén, de amén. lo que Dios hace en tu vida, porque es aliento para otros. Y nosotros, hermanos, tenemos necesidades, ya sea materiales,
ya sea emocionales, ya sea espirituales, cualquiera de esas necesidades, hermanos, que nosotros tenemos, nosotros podemos ver que Dios las suple a través también de sus hijos. Dios nos las suple. Por eso es bueno tener el Dios de su pueblo. Tenemos un Dios personal, nos suple todas las cosas, nos bendice. Amén, amén. Pero es bueno, hermanos, y es bueno en gran manera que nosotros tengamos al Dios del pueblo. Que cuando nosotros, hermanos, a la vuelta de una oración, podemos ver la mano de Dios a través de los hermanos. Hay hermanos que ni siquiera saben nuestra necesidad, y cuando nosotros vamos a orar y le decimos a Dios nuestra necesidad, Dios ve nuestra necesidad y Dios nos manda un mensajero a uno de sus hijos para Amén. traernos la ayuda a tiempo. Amén. Por eso es bueno, hermanos, pertenecer al cuerpo de Cristo, porque el Dios del pueblo de Israel es un Dios personal, pero también es un Dios de su pueblo. Nosotros somos su pueblo, hermanos, y Amén. es importante, y nosotros no podemos olvidarnos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de un Dios así? De un Dios que nos suple las necesidades a través de nuestros hermanos en Cristo. Y que además, hermanos, es un Dios de hechos poderosos. Deuteronomio 6:12. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo lo que ocurre, hermanos, en nuestra vida como hijos de Él está fundado sobre la roca de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver las maravillas que pasan en nuestra vida. Nosotros podemos hacer muchas cosas día con día. Pero, hermanos, todo lo que hagamos debe estar fundado sobre la roca de nuestra salvación, Amén, amén. que es el Señor Jesucristo. Si nosotros emprendemos cosas, hermanos, y no estamos fundados en el Señor Jesucristo, las cosas no van a prosperar. Si llegan a prosperar por misericordia de Dios, debemos alabarle. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que las cosas solo pueden prosperar en la mano del Dios vivo. Solamente pueden prosperar si están sustentadas en la roca, que es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso, hermanos, cada día que nosotros vivamos, debemos encomendar todo lo que hagamos al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, hermanos, si por más que nosotros pongamos a su disposición nuestra vida, por más que nosotros encomendemos nuestro camino a Él y no vemos nada, porque nuestros ojos no lo pueden ver o no lo quieren ver, primero pedirle a Dios que nos muestre sus maravillas, su mano poderosa, que está actuando, definitivamente lo está haciendo, pero nuestros ojos de carne no lo pueden ver. Hemos de murmurar nosotros contra Dios, hermanos, porque Dios hizo cosas grandes en el pasado y ahora no las está haciendo. Nosotros no podemos murmurar contra nuestro Dios. Al contrario, hermanos, debemos agradecerle de que Dios hizo cosas grandes en nuestro pasado y que esos son el sustento y la garantía de que nosotros vamos a estar sostenidos en el Señor Jesucristo. Amén, amén. Porque, hermanos, ¿cuál es la cosa más grande que Dios ha hecho en nuestra vida? Nuestra salvación. Acordémonos del caso de Lázaro, el hombre que estaba, Lázaro el mendigo, ¿verdad? El hombre que comía ahí a la mesa, ¿verdad? En el suelo, de lo que caía, de la mesa del rico. Amén.
Y dice la palabra que venían los perros y le lamían las heridas. Él nació pobre, murió pobre. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Él ahorita está con el Señor, Gloria a Dios. glorificándole por toda la eternidad. Amén. Y eso es lo más grande que puede haber. Muchos ricos pueden vivir en esta tierra de una forma inimaginable, de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Pueden tener tantos bienes en esta tierra y parece que la están pasando bien, pero hasta la fecha, hermano, lo único que he escuchado es testimonios de que están vacíos de su corazón y de que necesitan del Señor. Y esas personas mueren sin Cristo y van al infierno. ¿Y de qué les sirvió todo lo que hicieron en esta vida? Por eso, que es lo más grande que ha hecho Dios en tu vida. No es nada que tenga que ver con los bienes materiales, sino es tu salvación. Es lo más grande. La salvación que tienes es preciosa. Nadie te la puede quitar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es lo más precioso que tienes, hermanos, y en eso debe estar fundada toda tu vida. Por eso no podemos quejarnos delante de Dios de que no estén pasando las cosas que pasaban en nuestro pasado, las cosas que ocurrían en nuestro pasado, si no están ocurriendo en nuestro presente. No podemos murmurar contra Dios, porque ya tenemos nosotros algo muy grande, que es nuestra salvación. Entonces, hermanos, ese es nuestro Dios, el Dios de las promesas, el Dios de la salvación, el Dios que hace maravillas Gloria a Dios. y que las va a volver a hacer en nuestra vida, hermanos. Amén. De ese Dios no nos podemos olvidar. Y ahora vamos a hablar de la persona susceptible a olvidar a Jehová. ¿Quién es esa persona susceptible? Nosotros, hermanos. Precisamente por eso estamos nosotros escuchando esta palabra, hermanos. Porque todos nosotros somos susceptibles a olvidarnos del Señor. Acordémonos de la naturaleza que tenemos en nuestro corazón. Una naturaleza corrupta, hermanos. Una naturaleza de pecado. Una naturaleza, hermanos, que tiene tendencias a inclinarse hacia el mal. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos. Debemos cuidarnos, hermanos. Por eso dice el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate. Vemos nosotros la necesidad de cuidarnos. La persona susceptible a olvidar a Jehová somos nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso, con una naturaleza pecaminosa con la que estamos luchando, los deseos de la carne que batallan contra el alma, dice el apóstol Pedro. Es una lucha constante, una lucha que debe ser siempre en victoria en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, aplasta los deseos de la carne. Si nosotros estamos continuamente, hermanos, buscando la llenura del Espíritu Santo en su presencia, los deseos de la carne son aplastados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, estos hombres y mujeres de carne y hueso somos susceptibles a olvidarnos del Señor. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio 6:16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, que es Meriba. Ahí hay un acontecimiento al que está haciendo referencia. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios porque no tenían agua, porque estaban a punto de morir de sed. Lo único que tenían que hacer era pedirle a Dios, orar, humillarse, y Dios les iba a dar agua. Amén. Pero no lo hicieron, murmuraron, y aún así Dios tuvo misericordia de ellos y les dio agua. A Dios no le agrada que murmuremos contra Él, hermanos. ¿Cómo es esta murmuración? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no está haciendo nada en mi vida? ¿O por qué Dios no está conmigo? ¿Qué era lo que preguntaba el pueblo de Israel? ¿Está Dios con nosotros o no? Era lo que preguntaban. En lugar de tener la certeza, aunque no veían a Dios,
La certeza de decir, Dios está con nosotros. No lo podemos ver, pero Él está con nosotros. Su presencia va con nosotros. Su presencia ya había ido con ellos. Amén, en la amén. columna de nube, en la columna de fuego de noche. Ya había estado con ellos. Pero en ese momento ellos no lo estaban viendo. Y por eso preguntaban, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Nos ha sacado de Egipto para morir aquí en el desierto? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos preguntamos esto, ¿por qué Dios no está conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no veo la mano de Dios? Cuando nosotros nos preguntamos estas cosas, hermanos, en lugar de decir, Señor, tú tuviste misericordia de este pecador. Un día me salvaste, Señor. Un día me sacaste de Egipto. Hiciste grandes cosas conmigo. Y no espero nada más que tu presencia. Tu presencia, Señor, es el tesoro más grande que puedo tener en mi vida. Amén, amén. A pesar de lo que esté pasando en tu vida. Cuando tú encuentras que su presencia es el tesoro más grande que hay en tu vida, todo lo demás se convierte en basura. Pierde su valor. Ya no le pones atención, dices, ahora todo es este tesoro que es su presencia. Y todo lo que tengo es por este tesoro, por su presencia. Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi casa. Todo lo que tengo es por su presencia. Y doy gracias a Dios. No necesito más que su presencia y su poderosa presencia obrando en mi vida. Entonces, hermanos, como somos de carne y hueso, tenemos la tendencia a inclinarnos hacia el mal, necesitamos depender totalmente de Dios y aprender a esperar en Él, a esperarlo a Él, porque Isaías habla de esperarlo a Él, David habla de esperar en Él, y también él menciona esta frase. Isaías habla de esperarlo a Él. Espéralo en silencio. Y Dios te va a sorprender. Y también, hermanos, el hombre o nosotros somos susceptibles de olvidarnos de Jehová porque nuestra naturaleza en la carne se opone a su palabra. Amén. Dice ahí en el versículo 25, ahí mismo en el capítulo 6, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios les había mandado que guardaran su ley, sus estatutos, sus mandamientos, todo lo que estaba escrito ahí en su ley. Pero nosotros vemos, hermanos, que el pueblo de Israel nunca pudo hacer eso. Y hay una explicación. Hay una explicación. Nunca lo pudieron hacer de una forma completa. Porque ellos tenían que esperar a quien podía hacerlo de una forma completa, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y tenían que aprender a esperar en Él. Y a esperarlo a Él, que llegara a la tierra para que los salvara. Ellos, cuando leían la ley, ellos debían pensar siempre, un día va a llegar nuestro Salvador. Un día va a llegar el que va a cumplir con todos estos mandamientos que para nosotros es imposible cumplirlos por completo. Y cuando Él los cumpla, Él nos va a salvar de nuestro pecado. Ellos debían esperar cada día así. Pero en cambio ellos se jactaban de tener una justicia propia y también de que ellos iban a poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová. Ellos tenían que esperar en un Salvador, porque dice ahí en Romanos 8:7, hermanos, si quieren ir ahí por favor, Romanos 8:7, le voy a dar lectura para que lo escuche si no lo ha encontrado. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, hermanos, los propósitos. Designios significa propósitos. Los propósitos de la carne no pueden sujetarse a Dios. Le es imposible. Entonces, como el hombre
por su naturaleza se opone a la ley de Dios o a su palabra, esa es la explicación de por qué tenemos la tendencia a alejarnos de Él. Por eso insistimos más y más en depender totalmente de su presencia, de su palabra. Debemos depender en gran manera, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra relación con Él y del poder de su Santo Espíritu. Hermanos, no estamos aquí porque hayamos encontrado una religión nueva que nos agradó y que estamos buscando hacer bien las cosas y que estamos buscando enderezar nuestro camino. Por eso estoy yendo a la iglesia. No estamos aquí por eso, hermano. Quizás esa sea una buena motivación, pero no es la mejor. Porque esa motivación, hermanos, mantiene a las personas alejadas de Dios. Porque la persona piensa en sí misma, piensa en su propia justicia. No piensa en que todo lo va a hacer por el Espíritu Santo de Dios, por su poder. No piensa en que todo lo que haga en su vida lo va a hacer gracias a la relación que lleva con su Señor Jesucristo. No piensa en eso, sino que piensa que mientras más va a ir a la iglesia, mejor persona va a ser. Que mientras más lea la Biblia, mejor persona va a ser. Y eso, hermanos, mantiene el corazón alejado de Dios. Porque así como el pueblo de Israel estaba endurecido porque creían que ellos mismos podían, con su propia justicia, cumplir con los mandamientos de Dios, así de esa misma manera, nosotros, si estamos creyendo que por nuestras propias fuerzas podemos cumplir con las demandas de nuestro Dios, pues eso nos va a mantener alejados, hermanos, al margen, siempre, al margen. En cambio, hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, en su poder, en el Espíritu Santo de Dios y en una comunión con Él, día con día, una comunión genuina, quizás yo puedo agarrarme a hacer una encuesta en la calle con los cristianos y decirles, ¿tú oras a Dios? Y quizás el 50% de ellos, tal vez, es una suposición que estoy haciendo, me va a mentir y me va a decir que sí oran, cuando no es verdad. Tal vez el otro 50% van a decir la verdad, pero van a decir, no, yo no oro muy poco, la verdad. O van a decir, quizás un porcentaje muy pequeño, sí, yo sí oro en mi casa. Y entonces, hermanos, ¿por qué les comento esto? Porque nuestra comunión, nuestra vida cristiana no depende de nuestra propia justicia, de nuestras obras, de que nosotros hagamos al pie de la letra su palabra. Depende de nuestra dependencia del Señor. Y en base a eso, hermanos, vamos a ir caminando en su palabra. Y vamos a ir siendo guiados por su Espíritu Santo. Y todas las cosas van a ser posibles en nuestra vida. Y el Señor va a hacer posible que nosotros le obedezcamos, hermanos. Entonces, somos susceptibles nosotros a olvidarnos de Dios por esto. ¿Y cuáles son las causas, hermanos, de este olvido? Decíamos, hermanos, que hay algunas causas que ahorita comentábamos, que ahorita mencionábamos, mejor dicho, y quizás haya más en toda la palabra de Dios, pero las que están ahí en ese texto que pudimos rescatar son unas cuantas que ahorita vamos a mencionar. Y uno de los ejemplos, hermanos, es la abundancia de bienes. Si ustedes se fijan ahí en Deuteronomio 6:10, vamos a regresar, por favor, hermanos, a Deuteronomio. Dice ahí, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste,
viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahí es donde Dios, hermanos, le advierte a su pueblo y les dice: tú vas a recibir muchas cosas cuando estés en esa tierra. Vas a recibir, por ejemplo, vas a habitar ciudades grandes, y buenas que no edificaste. Cosas que tú no construiste, Dios te las va a dar como una herencia inmerecida, y las vas a tener. Casas llenas, dice ahí, de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, o sea, pozos con agua abundante, que nosotros ni siquiera tuvimos la necesidad de trabajar para obtener todas esas cosas. Viñas y olivares, o sea, una cosecha grande, hermanos. Dice, y entonces, dice que no plantaste, y entonces dice, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte. Porque cuando uno tiende, hermanos, cuando uno empieza a ver la abundancia de bienes, hermanos, uno tiene la tendencia también a olvidarse de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el rey Salomón a Dios? No me des tanto como para que me olvide de ti, ni me empobrezcas tampoco como para que te maldiga. Así lo dice él, es una forma personal, porque también ya vimos el caso de Lázaro, ¿verdad? Que vivió toda su vida pobre, nunca maldijo al Señor y ahorita está en la gloria. Pero el caso de Salomón, ¿verdad? En su corazón él dice esto, dice: no me empobrezcas para que no te maldiga, pero tampoco me des tantas cosas como para que me olvide de ti. Manténme del pan necesario, dice Salomón. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos abundancia de bienes, eso pudiera ser una motivación para olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no lo necesitamos. Nos hacemos autosuficientes y creemos que ya no necesitamos a Dios. O también ocurre esta otra cosa, hermanos, que cuando nosotros vemos todos esos bienes, empezamos a olvidarnos de Dios, ¿verdad? Empezamos a alejarnos de Él de todas las maneras posibles existentes, y aun cuando estamos alejados de Dios, decimos: Dios está conmigo, mira todo lo que tengo. Y esa también es una manera de olvidarnos de Dios, porque aunque nosotros decimos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios está con nosotros porque tenemos grandes cosas materiales, realmente nosotros estamos alejados de Dios y nos hemos olvidado de Dios. Otra de las causas, hermanos, que tiene que ver mucho con la abundancia de bienes, son los dioses ajenos. Dice ahí en el 6:14, porque el Dios, en el 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos. Les manda al pueblo de Israel, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. O sea, cuando tú estás cerca, hermano, de esos dioses ajenos, uno tiene la tendencia a inclinarse hacia ellos. Dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. Ahí en Colosenses 3:5, si quiere no lo busque. Dice que la avaricia es idolatría. Entonces, cuando nosotros idolatramos algo, cuando nosotros nos enamoramos más de las bendiciones de Dios que de Dios, cuando exaltamos más las bendiciones de Dios que a Dios, nos empezamos a olvidar de Dios y empezamos a hacer un ídolo en nuestro corazón. ¿Qué clase de ídolos? Pues puede ser la avaricia, que es la ambición de tener más y más. Puede ser también nosotros mismos, por pensar más en nosotros que en Dios. Puede ser la atención
poner nuestros ojos en las personas, sea para bien o sea para mal. Eso también es idolatría. Entonces, dice el Señor, cuídate de eso también, porque esa es una de las causas por las que nosotros podríamos empezar a olvidarnos de Dios. La ingratitud también. Deuteronomio 6:12 dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él hizo algo grande por ti. Amén. Y si somos ingratos con Dios y no le agradecemos a Él lo que Él ha hecho en nuestra vida, entonces, hermanos, empezamos a olvidarnos de Él. La ausencia de su palabra, hermanos. Dice ahí en Deuteronomio 6:1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. O sea, Dios te dio su palabra. Tú ya la tienes, su palabra. Entonces, cuando ya tienes su palabra, si tú la sueltas, su palabra, si tú dejas de escudriñar las escrituras, si tú enfrías tu corazón, si dejas de buscar a Dios en su palabra, entonces, hermanos, nosotros, cuando haya ausencia de su palabra, también vamos a empezar a enfriarnos y a olvidarnos de Dios. Por eso debe haber abundancia de palabra en nuestra vida, hermanos. Todos los días, hermanos, podemos leer la Biblia, pero hoy en día, hermanos, con la tecnología ya no hay excusas. Ahí en el celular tú puedes ponerle play y dejarlo ahí y escuchar mientras haces otra cosa. Puedes escuchar devocionales en el internet, muchas cosas que puedes hacer. No hay excusa. No significa que nada más eso va a ser tu alimento. También debes abrir la Biblia y estudiarla. Amén. Porque si no la estudias, tú mismo no te vas a dar cuenta de las maravillas que hay en su palabra. Te las van a contar nada más. Entonces, no hay excusa hoy en día, hermanos. No hay excusa. No debe haber ausencia de su palabra, porque eso también puede hacer que nos enfriemos. Y, hermanos, concluimos con esto. El cuidado que uno mismo debe tener de no olvidar a Jehová. La palabra cuidar, hermanos, es un verbo. O sea, es una acción, algo que nosotros debemos hacer. No se hace solo. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, nosotros no cuidamos nuestro corazón, o el corazón y la mente no se cuidan solos. Nosotros debemos hacer algo para cuidarlos. Y esta palabra, hermanos, me llamó la atención y quiero comentarlo, que esta palabra cuidar, que es un verbo que está ahí en la palabra de Dios, también se utiliza en otras partes para hablar de los centinelas o de los vigilantes, de los que vigilan una ciudad. Entonces, nosotros podemos pensar también respecto a esta palabra y al significado de ella, cómo es que debemos cuidar nuestra vida de no olvidarnos del Señor, de día y de noche, porque los vigilantes están así, de día y de noche. Claro, unos de día y otros de noche, ¿verdad? No pueden estar uno día y noche, a menos que esté en varios turnos. Pero, hermanos, nosotros de día y de noche, ¿qué significa esto? De día, cuando está la batalla, cuando está en nuestro diario caminar, todo lo que hacemos todos los días, por ahí puede meterse el enemigo, hermanos, en tu corazón. Y el enemigo podría llenar tu corazón, en lugar de que Dios llene tu corazón, el enemigo podría llenar tu mente y contaminarla de cosas que no deberían estar ahí, que ofenden a Dios y a su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios se ofende fácilmente, hermanos, se contrista con facilidad. Por eso, la importancia, hermanos, de cuidar
de no olvidarnos de Dios, de día y de noche. De noche, hermanos, cuando todo está tranquilo, cuando hay alguien que nos está cuidando. Cuando nosotros nos dormimos, hermanos, dice el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria a Dios. Cuando tú te duermes, hermano, pueden pasar muchas cosas. Podrías no despertar. Te podría dar un infarto o un derrame cerebral, que ha pasado en muchas ocasiones, o cualquier otra enfermedad te podría dar, o te podría atacar esa enfermedad en la noche. Pero hermanos, por eso nosotros estamos en manos de Dios. Él es el que nos cuida y debemos confiar en Él. Pero aún así, hermanos, aún de noche, cuando Él nos cuida, cuando Él cuida nuestra vida, nosotros podemos estar en paz. Aún así, nosotros también debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente de no olvidarnos del Señor. Y también, hermanos, cuidando los ataques externos del enemigo. Los ataques externos digo porque también hay ataques internos, ¿verdad? Cosas que tú mismo te puedes generar en tu vida, en tu corazón. Pero dice, vamos allá a 2 Corintios 2:11, hermanos. Por favor, 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane, ¿sí dice así? Ok, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice la palabra que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y se está refiriendo a los hijos de Dios. El diablo que quisiera devorarte. El diablo quisiera destruirte completamente. Pero, hermanos, no debemos ignorar sus maquinaciones, o sea, sus pensamientos, sus malas intenciones contra nosotros. Por eso debemos cuidarnos de esos ataques externos del enemigo, poniéndonos toda la armadura de Dios. Amén. Toda la armadura de Dios, principalmente el yelmo de la salvación, para que no entre ningún pensamiento de Satanás en nuestra mente. Entonces, hermanos, hay que cuidarnos, hermanos, de esos ataques externos del enemigo, estar al tanto como centinelas, vigilantes. Y también, hermanos, por último, ya para concluir, cuidando, evitar nuestra propia caída. Vamos a 1 Corintios 10, 11, desde el 9, 1 Corintios 10, 9 al 12. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos lo que está escrito, lo que acabamos de leer ahí en Deuteronomio, como un ejemplo, hermanos, sobre todo las cosas a las que hace alusión el pasaje cuando habla de que el pueblo de Israel murmuró. Todo eso lo tenemos como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Entonces, si tú piensas estar firme, debes mirar que no caigas. Y nosotros, hermanos, quisiera aclarar algo. Nosotros no podemos sostenernos a nosotros mismos. Su palabra enseña que cuidemos cada uno de nosotros de no olvidarnos de Dios. Pero ¿quién a fin de cuentas es el que te sostiene? Ahorita lo dijimos, el Señor Jesucristo. Todo lo que haga debe estar sustentado en el Señor. Y ahí en la epístola de Judas está la evidencia, hermanos. Judas, capítulo único, versículo 25.
Me gusta mucho citar este versículo, sobre todo para concluir. Ábranlo por favor ahí, hermanos. Un versículo hermoso. 24 y 25. Está antes de Apocalipsis, hermanos, casi al final. ¿Qué les parece si lo leemos juntos, puestos de pie? Porque en Él confiamos, hermanos. Él es el que va a sostener toda nuestra vida. Él sostiene nuestra salvación. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Lo tenemos? Al decir 3, 1, 2, 3. Y al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Gloria a Dios. Él es el único y sabio Dios. Él es el que nos va a guardar sin caída y sin mancha, para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él se encargará. Encomendémonos a Él todos los días de nuestra vida, hermanos. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado Tu palabra el día de hoy, Señor. Te ruego, Señor, que el alimento espiritual llegue, Señor, a los corazones de mis hermanos y al mío, Señor. Que Tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre todas Tus maravillas, todas las maravillas de Tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de Ti. Ya vimos las causas, ya vimos, Señor, también cómo es que debemos vivir nosotros, dependiendo totalmente de Ti. Ya vimos que nosotros no podemos, que somos de carne, pero que con el poder de Tu Santo Espíritu, todas las cosas son posibles para Ti, Señor. Nos ponemos en Tus manos y a esta congregación. Cuídanos, Señor, te lo rogamos, de no olvidarnos de Ti. Cuídanos de no alejarnos de Tu presencia, de no alejarnos de Tus caminos, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos también a cuidarnos unos a otros. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.